Cuando el resultado de comparar varias muestras resulta estadísticamente significativo, el resultado global de la prueba es bastante general. Se puede definir que existen diferencias estadísticamente significativas entre algunos de los grupos a comparar. Uno puede tener interés en desmenuzar más las conclusiones del trabajo haciendo comparaciones múltiples 2 a 2 entre los diversos grupos a comparar. Al igual que sucedía con las proporciones, en el caso de la comparación de medias, en SPS esto se facilita mucho porque el cuadro ANOVA de un factor tiene un cuadro que nos lo facilita automáticamente. Las comparaciones múltiples de medias con el cuadro ANOVA se realizan desde analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. En el caso de la comparación de obesidad OR y glucosa, pasaríamos glucosa, que es la respuesta, hacia lista de dependientes, y obesidad OR hacia el factor. Las comparaciones múltiples están en el botón post-hoc. Si pulsamos, ofrece el cuadro ANOVA de un factor comparaciones múltiples post-hoc a posteriori, donde aparecen una gran cantidad de pruebas estadísticas de comparaciones múltiples que nos las hace automáticamente. Hay dos grupos, asumiendo varianzas iguales y no asumiendo varianzas iguales. En general siempre se utilizan asumiendo varianzas iguales, aunque no se asuman. De todas ellas podemos utilizar el DMS, que es la diferencia mínimamente significativa. En realidad es la comparación 2 a 2 por la prueba TD-Student. Esta comparación múltiple no corrige en absoluto el riesgo alfa, por tanto se aumenta el riesgo alfa, y tiene interés más didáctico que práctico, porque no se emplearía nunca. A su lado está las comparaciones múltiples por el procedimiento de Bonferroni, que consiste en hacer las comparaciones con la prueba TD-Student y multiplicar la P por 3, por tanto corrige en exceso el riesgo alfa, es demasiado gravosa para el investigador, también tiene interés académico porque la DMS y el Bonferroni son los dos extremos, y de todas las demás, las que tienen mayor interés son la prueba de Takei, todas las demás son intermedias entre DMS y Bonferroni. La prueba de Takei se utiliza en general para cuando los grupos son de tamaño homogéneo, siguen la normalidad y se asume las varianzas homogéneas. La otra que tiene interés y prácticamente la universal, la que podríamos utilizar casi siempre, es la prueba de Sheffé. La prueba de Sheffé es bastante robusta, soporta muy bien el que los grupos no sean homogéneos, que no sigan la normalidad y que no se asuma la igualdad de varianzas, por la que en estos supuestos es las que utilizaremos. Todas estas 4 pruebas hacen comparaciones múltiples 2 a 2. En el caso de 3 grupos son 3 comparaciones, aunque nos las ofrecen por duplicado. Me compara un grupo con otro y a su vez otro con el mismo, con lo cual da un resultado negativo. Cuando queremos hacer comparaciones respecto a una categoría de referencia, la prueba más utilizada es la prueba de Dannett. En este caso nos podría ser interesante comparar la media de glucosa de sobrepeso y obesidad respecto a los que tienen IMC normal, por tanto la categoría de control sería primera. Aquí el número de comparaciones es menor, solo serían 2, lo cual se tiene en cuenta. Por defecto el nivel de significación es 0,05, el global. Bien, una vez que tenemos hecha esta selección, pulsamos continuar, pegamos. Aquí están todas las pruebas que le hemos pedido, el post-hoc, dentro del comando OneWay, ejecutamos y en la ventana de resultados nos va mostrando la multitud de comparaciones múltiples. Primero la tabla de la ANOVA global, que ya hemos visto antes que la relación globalmente significativa. Y aquí tenemos todas las pruebas. Fijaos, el HSD de Takei da diferencia de medias, unas que son negativas y otras que son positivas, da 6. En realidad cada comparación está hecha por duplicado. Sheffé, que sería la que deberíamos de utilizar, vamos a marcar las diferencias positivas, activamos el cuadro, esto es, fijaos, Sheffé, aquí tendríamos sobrepeso y IMC normal tiene esta diferencia de medias, con este intervalo de confianza.
Simultáneamente obesidad y MC normal tiene esta diferencia de medias con este intervalo de confianza, y obesidad sobrepeso tiene esta diferencia de medias con este intervalo de confianza. Hacemos aparecer la barra de herramientas, marcamos la diferencia de medias y su intervalo en azul, que nos da la importancia práctica, y el nivel de significación lo marcamos en rojo de estas tres comparaciones. Cerramos la edición, aquí ya tenemos el resultado, aquí se puede ver bien. Existe relación estadística significativa entre obesidad e IMC normal, 0,03, y entre sobrepeso e IMC normal, 0,046. La diferencia en las que son significativas, el intervalo de confianza no incluye la hipótesis nula, que es el 0. En la que no es significativa sí lo incluye. Las otras tres de la prueba de SF es la misma comparación, pero en sentido inverso. La P es idéntica, lo único que tiene signo negativo. Aquí tenemos el Takei, el DMS, que no corrige nada, y el Bonferroni, que corrige máximo. Y aquí las dos comparaciones de la prueba de Dannett. Aquí están. Son las mismas que hemos utilizado anteriormente en la explicación teórica. Guardamos el archivo de datos con el nombre comparaciones 3 para diferenciarlo de otras comparaciones 1 y 2 que hicimos con las proporciones. Ejecutamos y finalmente guardamos el archivo de sintaxis también con el nombre comparaciones 3.